Ángel Agudo Medina, ¿cómo estás? Como siempre, Julia, encantado de estar aquí todos los miércoles, ya lo sabes. Que hoy ha venido muy pintón, nunca mejor Claro dicho, que y sí. pintor, porque nos traéis una hortensia con nombre de artista. Mayo, mes de las flores, no puede faltar esa flor de las hortensias. Bueno, Mayo, que ya nos está yendo Mayo, si que cabe, nos queda, claro, estamos casi y en si junio. cabe, traemos una hortensia con características diferentes a las demás hortensias, que es la hortensia Rembrandt, haciendo Rembrandt. homenaje al pintor de los Países Bajos, ¿Por sus colores? Rembrandt, por su paleta de pintor, ¿vale? ¿Lo vemos Exacto, ahí? porque tiene una gama de colores ahí. amplísima. ¿Qué nos aporta esta hortensia diferente a las demás, Julia? Pues que tiene unos colores en continuo cambio. Si vemos en la foto, vemos, o en la misma hortensia, vemos cómo aparece un color lima, que es el color lima, se mezcla luego con el color de su flor, hace una coloración más rosita, Una obra de pasando Rembrandt. a este color. Es decir, tenemos una floración prolongada en varios meses y esas flores nos van haciendo esos tonos, ¿Que esos aguantan cambios más? ¿Son cromáticos. más delicadas? Que No, yo- hay no. que decir que es una hortensia muy robusta, muy compacta. Qué bien. Y es fácil de cuidar, como las otras hortensias, que ahora repetiremos los cuidados para Exacto. tenerla siempre perfecta La en nuestro clave de la jardín. hortensia es dónde La la clave de la ubiquemos. hortensia, ubicación. Ubicación. Espacios sombreados. Eso es. Siempre La utilizar, chicharrera no le va. Siempre utilizar un sustrato para plantas acidófilas. Exacto. Y hay que recordar que hidrangea, que es un nombre científico, nos indica que significa bebedora de agua, con lo cual nos está diciendo ahí que le gustan los riegos regulares y abundantes. Es una planta que requiere de atenciones. Requiere- Es decir, que no es una planta como que hay que tener la mima. Pero, Un poco, ¿eh? pero mimada, Julia, en el Mima es más, desde Pero- luego, quizás la planta más mimada, ¿cuál calificarías tú? Pues planta bueno, hay muchísimas, de Pero la interior hay mimada, muchísimas. la mimada. Hay unas que tenemos mucho miedo, que sabes que son las orquídeas de Totalmente, interior. yo creo que la eso orquídea sí. podría ser la mimada del yo te- jardín. yo te diría, Pero la hortensia también es un poco mimada, ¿eh? Sí, pero el que tiene mano con la hortensia, Julia, es que esto es un poco raro, Tú porque me hay dijiste gente que una tiene... vez que las personas que más mano tienen con la hortensia son las personas que están solas. Puede ser. Que se relaciona Sí, mucho sí, esta sí. planta Además, a personas solitarias. Se relaciona curiosamente. siempre con eso, pero hemos de decir que la hortensia, si la ponemos en un sitio, A la mí que me gusta estar ubicación con gente, correcta, se me va a morir. ubicación correcta y riegos regulares, nos permite tener ese rincón sombreado Sí, es con las verdad. bonitas flores de la Y hortensia. ahora que tenemos el Corpus la semana que viene, si Dios quiere, el jueves, es una maravilla pasear por Toledo, por el casco y ver esos balcones Aparte- llenos de hortensias. En Toledo las cuidan muy bien. Ah. Si ustedes tienen alguna foto, que nos la envíen, ¿verdad? Mira, la que estamos nos viendo va ahí a en encantar, pantalla nos va a encantar son verla. hortensias que son distintas a la Rembrandt, pero son todas hortensias de colección. Son Es decir, mira, preciosas. Julia, Uy, espera. vemos la Rembrandt, pero vemos otras tonalidades, como por ejemplo color púrpura, un color rosita. Son Las preciosas. flores son la disposición de las flores son A mí la que más distintas. me gusta es esta. Todas se agrupan en inflorescencias que acaban en corimbos, pero la disposición de las distintas flores vemos cómo nos dan ahí un juego en el jardín que no siempre tenemos que tener la hortensia de siempre. Bueno, pues ya hemos Podemos dicho tener los hortensias cuidados que distintas. necesiten, pero hacemos un resumen. El agua es necesaria, hidrangea. Hemos dicho también que el tipo de sustrato que necesita es para plantas acidófilas. Acidófilas. Y luego la ubicación siempre en zonas sombreadas. Son las Sombreadas. tres. Yo Eso creo que la es ubicación lo- sería lo- seguramente lo más importante. lo más importante. Y esos riegos regulares. Hay que recordar que cuando El plantamos... trasplante de la hortensia, ¿cuándo lo hacemos? Porque Pues a mí, por ejemplo, me gusta hacerlo en febrero, marzo, cuando todavía no han aparecido esos botones de flores, Eso porque es. siempre a la hora de trasplantar una planta con flor, corremos el riesgo de que esa floración bonita que llevamos o nos la aborte de alguna forma o veamos algún daño en el trasplante, en esa pequeña operación que corremos, podemos ver esa flor algo dañada. Con lo cual, febrero, marzo, que es cuando empieza a engordar yemita, ahí es el momento también para trasplantarla. el teléfono está abierto 92528 7791 660 37 39 30. Le prefiere mandarnos un WhatsApp. ¿Qué enfermedades son las que más afectan a las Ahí está, no nos hortensias? podemos olvidar Que luego de se- lo más común que Santa podemos Bárbara ver en cuando nuestra truena. hortensia. Oidio, El ese oidio. polvillo blanco Sí. que se nos asienta en la hoja, que es muy común. También de y la- sin, de la vid. sin olvidarnos de la araña roja muy temida de aquí en adelante, porque cuando empieza a haber una sequedad en el ambiente, la araña roja Que va a ya atacar está a viéndola todos los totalmente. cultivos y plantas ornamentales. Además, la hortensia es sensible a dicho ataque. ¿Nos adelantamos a esas Siempre, plagas? siempre ¿Cómo? recordamos, Julia, con tratamientos, adelantándonos lo que hacemos es prevenir. Yo me he Al venido final. muy hortensia Rembrandt. Claro ¿eh? que sí, muy Rembrandt.
siempre tienes que ir acorde con la situación y Hombre, en este caso digo, también vas. vestirme hoy de Hortensia Reina. Ahí está. Mis compañeras de estilismo. Como bien decimos, Julia, siempre los tratamientos preventivos nos van a ayudar a tener nuestras plantas en un perfecto estado antes de que nuestra plaga se nos asiente o nuestra Claro, pero es que yo enfermedad. las veo ahora tan lindas, con esas hojas verde, con esa clorofila, Claro, con pero- esa fotosíntesis claro, también hecha. Pero ¿sabes y por en qué? mi casa se le olvida todo. Pero ¿sabes por qué? Fotosíntesis, Porque utilizamos clorofila. un abono específico para hortensias, Ya. muy importante. Abono para plantas, para hortensias, ¿vale? Con lo cual, siempre su abono correspondiente. Oye, regalas como las regamos. Estas son de regarlas, el tipo de riego. Pues mira, me Julia, refiero, ponemos Si tenemos un platito que a mí El platito, no me gusta mucho, ya pero sé que a ti para no te regar la gusta. hortensia Pero un poquito lo de podemos agua y luego lo utilizar. quitamos. Siempre hay que recordar hacer esos riegos regulares Eso es. y abundantes. un ¿vale? vasete de 250 mililitros de agua. Muy poquito. Muy poquito, eso es poquito agua para la hortensia. ¿Pues cuánto le echamos? Nos quedamos muy cortos. 3/4. Siempre depende un poco en qué volumen esté cuando vayamos a Vale, regar. No vale, lo mismo vale, en un vale. suelo, en una maceta, etcétera. Pero siempre que eso está bien lo que dices del vasito, porque muchas veces que Y el tenemos, vasito es como el vaso medido. que tenemos el miedo de echar más agua y hay que recordar, Julia, que ese vasito de agua, un 25% sabemos que se va a perder por evapotranspiración. Con lo cual, de ese vasito Sí, perdemos un 25%, cuarto te queda de agua. 180. Con lo cual, muchas Que al veces... final no le queda nada. Un día vamos a hacer la prueba en directo para que veas Me cómo gusta una eso. planta mal regada, vamos a sacar el sustrato y vemos cómo no ha llegado a todas las partes, y una planta bien regada, el agua llega a todas las partes y nuestra Pues sí planta que lo está vamos a bien hacer. hidratada. Nos vamos a traer un vaso medidor y vamos a hacer las comprobaciones. Vamos a ver cómo- Porque eso nos genera un poco de conflicto. Yo muchas veces digo, cojo un vaso, medio vaso, me lío. También te digo, entre la duda ya sabemos cómo tenemos que actuar. A menos. Entre la duda, a menos. Siempre. Pecamos de menos. Porque el siguiente vasito tenemos para echarle y no tenemos problemas, pero de Bueno, la otra forma, sí. Ya tenemos nuestras preguntas de nuestros espectadores. Así es que la primera nos llega desde Cuenca. Resulta que nuestra amiga tiene un pistachero. ¿Qué le pasa? Que no le da pistachos desde hace 6 años. Vale, hay Esta también la dejo. hay que recordar, Julia, que el pistacho tenemos que poner pie macho y pie hembra para que eso sea así. Tenemos que tener una relación de machos y hembras. Lo mismo solo tiene dos machos, otros hembras. Ahí está, entonces probablemente ese sea el problema. Si ese es el problema, es fácil. Que no encontraba la plantamos novia. algún macho. Y en el caso cuanto de lo las planta hembras- ya empieza a producir. Sí, claro que sí. De mane- Necesita Pero que no hay que esperar a que crezcan. necesita polinizarse de eso ese es. macho. Necesita pie hembra y pie macho, con lo cual probablemente Y ese es un sea el buen problema. momento ahora para hacerlo ahora. Lo podemos hacer, sí, Pues lo podemos adelante. hacer. Ah, por un pistachero. Una foto de WhatsApp que nos envía nuestra amiga Almudena dice que si hay algún remedio para estas hojas de mi hortensia que se le están secando. Pues sí, ahí vemos unas Ve lo que te decía yo, que aquí las vemos tan hermosas. y vemos luego, unas mira, manchas necrosadas que probablemente nos indique, aparte de deficiencia o carencia nutricional, algún tipo de hongo, con lo cual vamos a hacer un abonado con el abono específico para hortensias y vamos a tratar con un fungicida. Es muy importante también que la hortensia también nos lo manifiesta mucho la falta de hierro, que es clorosis férrica. Mira, Julia, cuando aparece la clorosis férrica, los nervios se nos quedan de color verde y el resto de la hoja se nos queda más Clarito. amarillo. Oh. Con lo cual ahí nos indica esa falta de hierro que tenemos en nuestra hortensia. Es muy común el verla, sobre todo también en nuestros suelos calizos, típicos de que aquí. nos presenta esa carencia. Hay correctores de carencia, o en este caso quelator de hierro, en el cual podemos corregir muy bien esa deficiencia que nos la marca por el tipo de suelo. Desde Villarrubia de los Ojos nos llega la pregunta de Use para los amigos Eusebia. Resulta que la hortensia no le echa flor. Vale, muy Y importante. que abona, ¿eh? Muy importante, Julia, aparte de ese abono que lo hacemos bien en este caso y no nos florece, hay que recordar esas podas severas que tenemos la manía de hacer en la hortensia, y la hortensia florece sobre tallo leñoso, con lo cual si eliminamos todos esos tallos, que son los que llevan flor al año siguiente, formamos nuestra planta, está muy bonita, hojas muy grandes, planta muy frondosa, pero no aparece esa floración. Con lo cual, por ejemplo, hortensias, cuando termina la floración en otoño, hacemos un cortecito, un tercio, y dejamos ahí para que forme yemas al año siguiente. Si hacemos esa poda severa, que conviene hacerla cada 3-4 años para formar en estructura la planta, sacrificamos la flor ese año. Eso es muy importante. Bueno, pues vamos con una foto de WhatsApp a ver que nos la envía. ¡Ay, tenemos a Rocío! Dice Rocío, ¿puedo trasplantar este geranio? Uy, Claro lo que tiene muy sí. lindo, Ahí le Rocío? le vamos a Enhorabuena. decir a Rocío que si ahora está bonito y lo trasplantamos, podemos hacer que ese geranio crezca más y eche más flores. Con lo cual,
sí que lo vamos a trasplantar. Es buena época también, hay que recordar, Julia, que este año la gente está un poco rara a la hora de trasplantar o hacer plantaciones, pero hay que recordar que esta primavera está siendo más primavera que otros años, porque otros años por calor sí que ha ido más en contra, pero este año la temperatura nos permite que podamos seguir plantando y teniendo los geranios bonitos. Está precioso, ¿eh? Claro que sí. En Gracia nos llama desde Ajofrín. Ella tiene un níspero, me gustan a mí los nísperos, y tiene bastante fruto. No le gustaría que se le pudriesen. ¿Qué tiene que hacer para recogerlo en condiciones? Níspero, hay un hongo muy común que nos hace manchas en los frutos también. Lo podemos contrarrestar con oxicloruro de cobre, es decir, haciendo tratamientos cúpricos de intervalo de unos 10-15 días, aplicando ese cobre para contrarrestar que ese hongo nos apodere y vaya más. Pues muy bien, pues el oxicloruro de cobre, eso lo dábamos en química, me he acordado. Mari de Villarrubia de Santiago. Ella tiene un cerezo y se le han caído todas las hojas al cerezo. Vale, hay cerezo, posibles causas de esa pérdida de hoja. Por un lado, tenemos que valorar si tenemos gomosis. ¿Cómo valoramos que tenemos gomosis? En un punto, sobre todo en el punto de injerto, apreciamos cómo hay una exudación del árbol en más cantidad. Y es importante también en las ramitas de todo el árbol observar si tenemos esa exudación en distintos puntos, que sería un ataque de picudo, con lo cual una de las dos cosas por ahí van a ir los tiros, o una u otra. Nuestra amiga Marta nos llama desde Guadalajara. Ella nos pregunta si podría plantar rosales en un huerto de secano. A ver, el rosal nos va a pedir una hidratación. Dependiendo cuánto tiempo tardemos en regarlo, es decir, una planta, además hay que decir, bueno, pues que lo riegue más, ¿no? Además hay que decir que sí lo podemos trasplantar, pero hay que decir que cualquier planta que vayamos a instalar y sea a principio nos va a pedir más agüita que cuando un rosal lleve 7 años, que tenga una raíz muy más profunda. Se puede hacer, pero hay que recordar que al principio ese rosal nos va a pedir una hidratación mayor que cuando pase el tiempo y se nos adapte mejor y tenga raíces más grandes. ¿Te gustaría que lo colocara en otro lado? Puede ser. Amiga, inténtalo, pero no. Sí, el morro torcido de Ángel no me ha gustado, yo no lo pondría. No lo pondría. Nos va a pedir más agüita y luego se nos va a secar, nos va a fallar. Con la hortensia Rembrandt y el Flower Lover, todo lo que ustedes quieran. Ahí está. Gracias, Un Ángel. besito. Un besazo.